Las acciones en Estados Unidos se mantienen imparables. Los principales índices de bolsa estadounidenses continúan registrando nuevos máximos históricos. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante la semana pasada, el Dow Jones llegó a los 44.190 puntos, registrando un nuevo máximo histórico. El S&P 500 llegó a los 6.000 puntos por primera vez en su historia y el Nasdaq 100 llegó a los 21.200 puntos también por primera vez en su historia. El índice del dólar intenta regresar otra vez al alza y es posible que regrese con esa tendencia alcista a corto plazo, mientras que el oro retrocede levemente hacia abajo, pero todavía mantiene esa tendencia alcista a corto y medio plazo. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos como el índice registró un nuevo máximo histórico en los 44.190 puntos. El índice queda sobreextendido hacia arriba y propenso a una corrección bajista. Sin embargo, es posible que continúe subiendo y llegue hasta la zona de los 45.000 puntos. De retroceder hacia abajo, tal vez estos picos alrededor de los 43.335 puntos actúen como soporte para el Dow Jones. El S&P 500 vemos que llega a los 6.000 puntos sobre el gráfico diario y también queda sobreextendido al alza, ya que completó 6 sesiones consecutivas cerrando en positivo. De retroceder hacia abajo, tal vez la zona de los 5.800 puntos alrededor de la media móvil exponencial de 55 días actúe como soporte para el S&P 500. El Nasdaq 100 llegó a los 21.200 puntos y es posible que encuentre algo de resistencia ahí, ya que también está sobreextendido hacia arriba, pero de continuar subiendo podría llegar hasta los 21.500 puntos antes de retroceder a la baja. Hacia abajo vemos que la media móvil exponencial de 55 días ha actuado como un buen soporte dinámico para el Nasdaq 100. El Bovespa de Brasil intenta romper por debajo de la media móvil exponencial de 200 días y de continuar retrocediendo a la baja, tal vez la zona de los 126.000 puntos actúe como soporte para el índice. El índice viene retrocediendo hacia abajo desde los máximos históricos en los 138.000 puntos y se mantiene bastante débil. La tendencia a medio plazo también se ha ido perdiendo debido a esta corrección que ha hecho el Bovespa últimamente. El índice del dólar intenta regresar al alza, pero se consolida alrededor del 105.00, donde encuentra algo de resistencia. El dólar frente al peso mexicano todavía se encuentra en esa resistencia del 20.10, aunque intentó romperla, regresó otra vez por debajo de ese nivel. Frente al real brasileño, el dólar también intenta recuperar algo de terreno, pero se encuentra algo consolidado. Sobre el gráfico diario del índice del dólar, vemos como el índice encuentra algo de resistencia alrededor del 105.00, pero de continuar subiendo podría llegar hasta el 106.00. Por otro lado, retroceder hacia abajo, tal vez el 104.00 actúe como soporte, seguido por la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 103.25. Frente al peso mexicano vemos como el dólar intenta regresar otra vez al 20.10 y romper por encima de ese nivel. Sin embargo, esa zona ha estado actuando como una buena resistencia para el dólar frente al peso mexicano. Aunque deja esa falsa ruptura, es posible que vuelva otra vez a intentar romper por encima del 20.10. Hacia arriba, la próxima resistencia más relevante estaría alrededor del 21.00. Frente al real brasileño, el dólar intenta regresar otra vez hacia arriba con esa tendencia alcista a corto plazo, pero se consolida alrededor del 5.73. Hacia arriba la resistencia más relevante sigue estando alrededor del 5.87 y vemos como la media móvil exponencial de 55 días podría volver a actuar como soporte para el dólar frente al real brasileño. El oro retrocede levemente a la baja debido a la subida que ha tenido el índice del dólar, pero el oro todavía mantiene esa tendencia alcista a corto y medio plazo y es posible que regrese otra vez al alza. La plata retrocede hacia abajo, pero también mantiene una leve tendencia alcista a medio plazo, mientras que el crudo intenta regresar con la tendencia bajista a medio plazo. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro encontró un buen soporte en la media móvil exponencial de 55 días, así como lo hizo en el pasado, y desde aquí podría rebotar otra vez y volver a visitar la zona de máximos históricos en el 2800. Por otro lado, de volver otra vez a visitar esta media móvil exponencial de 55 días, van aumentando las probabilidades de que la rompa hacia abajo, y por debajo del 2200 ya su próximo soporte más relevante podría estar alrededor del 2500, seguido por la media móvil exponencial de 200 días.
La plata retrocede hacia abajo desde el 34.88 y se consolida alrededor de la media móvil exponencial de 55 días. De continuar cayendo por debajo del 31.00, el próximo soporte más relevante para la plata estaría alrededor del 30.00, seguido por la media móvil exponencial de 200 días en el 28.95 o alrededor del 29.00. El crudo intenta regresar hacia abajo. Vemos sobre el gráfico diario del petróleo WTI que es posible que regrese por debajo de los $70 por barril. Por debajo de ese nivel, los próximos soportes más relevantes estarían alrededor de estos mínimos en el 66.39 o este último mínimo en el 64.72, y hacia arriba vemos que la media móvil exponencial de 200 días podría volver a actuar como resistencia para el petróleo WTI en caso de regresar otra vez al alza. El Brent también ha hecho movimientos parecidos al petróleo WTI y hacia arriba también puede encontrar una buena resistencia en la media móvil exponencial de 200 días. Hacia abajo los soportes más relevantes para el Brent estarían alrededor de los $70 por barril, seguido por este mínimo en el 68.52. Bueno, amigos y amigas, para esta semana tenemos varios datos de inflación importantes de Estados Unidos, como el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor. Esos datos podrían ocasionar alta volatilidad en el dólar y en sus cruces. Adicionalmente, para el viernes también tenemos el dato de ventas minoristas de Estados Unidos, lo cual también podría ocasionar alta volatilidad no solamente en el dólar y sus cruces, sino también en las acciones estadounidenses. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.